Después de elegir las imágenes, entonces la idea es que ustedes las organicen en carpetas con los tipos de material que contiene cada una de ellas. O sea, yo por aquí ya bajé pues algunas, esta no debería estar acá. Entonces tengo acá, por ejemplo, concretos, diferentes tipos de concreto, concreto eh, pobre, un concreto con musgo, un concreto pulido y un concreto reglado pues para pared. Tengo maderas, también tengo para muros, tengo un ladrillo rojo viejo y tengo un ladrillo gris. Y para pisos tengo una baldosa hidráulica y unas placas como de concreto para los andenes. Listo, entonces digamos que esos ya son mis materiales, los materiales que voy a usar para esa ambientación de ese modelado que veníamos trabajando. Pero entonces voy a utilizar esas imágenes dentro del archivo de práctica que vamos a trabajar hoy. Entonces voy al archivo en el que veníamos trabajando con las tres formas básicas y voy a empezar a crear materiales. Entonces ya en el video anterior vimos cómo se configuraba el motor de renderización. Ya lo configuramos, ya fuimos a Google, buscamos unas imágenes sencillas porque vamos a aprender a hacer materiales sencillos que no sean muy complejos de desarrollar por ustedes, pues que apenas están aprendiendo. Venimos al editor de materiales, ya saben que lo pueden abrir desde acá o pueden oprimir la tecla M y abre el editor. Entonces acá ya tenemos la previsualización de los materiales y recuerden que estos materiales que me aparecen acá en blanco, estos materiales base, vienen configurados con el motor que venía configurado el programa, que era el Skyline. Como lo cambiamos a Arnold, entonces cuando nosotros cambiemos algo acá, nos va a aparecer esta imagen de error, pero no se preocupen, eso va a ir desapareciendo mientras nosotros vayamos actualizando los materiales. Esto lo cierro acá. Listo, entonces vamos a crear el primer material, es este. Vamos a parar acá en este cuadro de previsualización y le voy a dar un nombre a ese material. Voy a trabajar con el ladrillo. Entonces voy a trabajar con el ladrillo viejo, con el rojo que es como desgastado. Entonces le voy a poner ladrillo viejo. Listo. Entonces ya lo bauticé. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Debo escoger el tipo de material que voy a usar. Entonces, vamos a trabajar este semestre con dos tipos de materiales. El material propio del motor de renderización, que es Arnold, que ese material el que vamos a usar de Arnold se llama Standard Surface, pues el tipo de material. Y vamos a trabajar con un tipo de materiales que trae el programa ya configurados, que son los Psychical Material, pero vamos a ver primero los de Arnold. Entonces, listo, lo bauticé como ladrillo viejo y voy a crear el material de Arnold. ¿Cómo lo creo? Doy clic en este botón. Espérenme un momento, voy a activar acá este botoncito para previsualizar los materiales cuando los aplique acá en el modelado. Entonces, listo, ladrillo viejo, le doy clic en estándar y voy a buscar el material de Arnold. Aquí me aparece la pestaña de Arnold. Arnold solo me va a aparecer si yo ya configuré el motor, si no, no me aparece. Entonces, despliego esta pestaña y me aparecen estas otras carpetas. No sé por qué razón en algunos software de 3D Max el material estándar aparece acá. En otros casos no, en otros casos aparece, es en esta carpeta built-in. Pues acá lo encuentro, Standard Surface. Le doy doble clic. Entonces aquí ya el material deja de ser un material estándar para ser un material Standard Surface. Yo me cambio acá, digamos al segundo material, él es el material 02 y es un material estándar. Si yo vuelvo al primero, ya él me dice, es un Standard Surface, es un material de Arnold. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Yo debo definir las características de mi material. Entonces, yo voy a hacer un muro en ladrillo. Ese muro en ladrillo no va a tener ningún tipo de brillo ni va a reflejar nada, ¿sí? Es un muro
opaco totalmente, material opaco que no genera brillos, a no ser de que tuviera laca, pero en mi muro viejo, de ladrillo viejo, no va a haber brillo de ningún tipo. ¿Cómo hago para quitarle estos brillos que tiene el material base? Que acá me muestra unos reflejos de la luz. Es muy sencillo. Me paro pues en el material y vengo a las características del material acá abajo y voy a buscar una opción que se llama Specular Reflection. Ahí voy a buscar la opción, el espacio de general, y aquí en general normalmente va a aparecer 1. Cuando uno empieza a trabajar con material, normalmente siempre le aparece un 1, un 1. Ese 1 indica la intensidad de reflejo que tiene el material. Pues ahí le vamos a poner 0 porque mi material no va a reflejar nada. Cuando yo ya le aplique ese 0, entonces el material deja de generar cualquier tipo de reflexión. Listo, entonces ya tengo un material opaco listo para recibir la imagen. ¿Cómo le inserto la imagen? Bajo y me encuentro estos mapas, todos estos mapas. Estos mapas, cada una de estas palabras es un mapa con el cual yo puedo crear materiales. Puedo utilizar muchas imágenes para crear un solo material o puedo utilizar una sola imagen para crear un material, como lo vamos a empezar nosotros a hacer. Vamos a empezar a trabajar solo con una imagen. Más adelante, creo que en la próxima clase vamos a ver una práctica de crear materiales con 2 imágenes. Vamos a utilizar esta vez la imagen como tal, de lo que vemos, lo que percibimos con nuestros ojos de un material. Esa imagen está vinculada con este mapa, que es el Diffuse Color. En algunos software, y siendo la misma versión de 3D Max 2018, en algunos aparece como base color. Pues no aparece diffuse color, sino base color. Entonces, para que lo tengan claro, acá diffuse color, en algunos aparecerá base color. Aquí es donde se va a vincular la imagen. Ya cuando vayamos a crear un material con otras imágenes para darle un mayor realismo, vamos a trabajar con otra que se llama Roughness, pero por el día de hoy no. Entonces lo vamos a trabajar con Diffuse Color. ¿Qué son los mapas? Son más que mapas, son capas. Una capa sobre la otra. Los mapas le dan como realismo a las texturas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una imagen de unos ladrillos, esos ladrillos tienen unas ranuras. Entonces, con los mapas lo que voy a lograr es que esas ranuras empiecen a tener un poco de profundidad, que se vean más oscuras, ¿sí? Entonces se empieza a ver la textura un poco más real. Entonces, pero hoy vamos a trabajar con el material básico, con material solamente con una imagen en Diffuse Color. ¿Cómo la inserto? Me vengo acá al botón que está al frente donde dice No Map, le doy clic, se abre esta ventana y aquí en esta ventana voy a buscar una opción que dice Bitmap, esta. Le doy doble clic. Se abre el explorador y busco el material. Entonces voy a ir a mi escritorio, voy a ir a esta carpeta, práctica materiales, que es donde yo tengo los archivos con los que estamos trabajando. Tengo acá esta práctica materiales, creé una carpeta para mis texturas, para las que busqué en Google, y aquí encuentro las carpetas que les mostré hace un rato. Entonces, ¿cuál es el material que voy a crear? Muros. Entonces me vengo a la carpeta muros y busco mi material, el ladrillo viejo. Lo selecciono y le digo abrir. Entonces, automáticamente ya en el previsualizador me aparece la imagen. Listo, ladrillo viejo. Cuando yo inserto la imagen, entonces acá ya no me va a aparecer ladrillo viejo. ¿Por qué? Porque resulta que como inserté la imagen, se me activó el espacio de configuración de la imagen. ¿Y qué es la imagen? Un mapa. Recuerden que cuando insertamos la imagen en ese listado, eso se llamaban mapas. Entonces, este es el mapa número 0, porque es la primera imagen que yo estoy insertando a un material. Entonces, si yo quisiera configurar esa imagen, lo puedo hacer desde acá. Puedo empezar a configurar la escala, configurar
diferentes cosas hasta cómo se va a aplicar en el objeto al cual yo lo voy a poner. Pero por esta parte, por este lado, perdón, es un poco complejo. Entonces, esa manera de aplicar el material al objeto lo vamos a hacer a partir de un modificador que vamos a ver más adelante. Pues vamos a ver en unos minutos. Entonces, listo. Entonces, lo que yo les decía, acabamos de insertar la imagen, acá ya me aparece map. Pero ¿dónde quedó el material ladrillo viejo? ¿Se perdió? No, él no se ha perdido, él está acá. Si yo le doy clic acá, él está acá. Él es el material. Y map 0 es un mapa que se le asignó a ese material. ¿Cómo vuelvo al material? Pues doy clic acá en ladrillo viejo. Listo. Y ese es mi material. Si yo quisiera volver a poner otra imagen, vengo acá a la parte de abajo a los maps y acá me doy cuenta que diffuse color ya no tiene un no map, ya tiene un mapa número 0, ¿sí? Indica que ese mapa ya se asignó. Listo, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a aplicar materiales. Tengo 3 elementos. Entonces, yo pudiera solamente con arrastrar asignarle el material a los elementos. Vamos a aplicarlo. Como estos son elementos básicos, posiblemente tomen la textura de una buena manera. Listo. Ya apliqué el material. En algunos computadores que no sé por qué a mí se me desactivó esa opción, estaba funcionando hasta hace un rato, este botón acá les va a permitir ver el material en tiempo real acá en la pantalla de trabajo. Pero yo miro a ver si por acá se me activan. Denme un segundo, a ver. No. No sé por qué se desactivó. Bueno, el caso es que busquen en el computador de cada uno de ustedes si pueden activar el botón para que miren los materiales. Si no, si les pasa esto que me pasó a mí, pues hay otra opción. Para visualizar los materiales cómo están quedando, podemos venir acá a la parte superior derecha, donde están todas estas teteras, y vamos a buscar esta tetera de acá, esta. Le vamos a dar un clic sostenido y me aparecen 3 teteras, una con un rayo, una con un signo más y una con un triángulo. Le vamos a dar clic en la del triángulo y se abre esta ventana de previsualización. Esta ventana de previsualización lo que me está mostrando es en tiempo real la aplicación de los materiales y los elementos. Entonces, ¿cómo hago yo por ejemplo, para acercarme y mirar bien el material? Yo no muevo el scroll sobre esta pantalla porque se distorsionan los materiales, porque esto es una imagen. Pero si yo le doy el scroll acá en el espacio de trabajo y acerco, entonces ahora sí la imagen empieza a mostrarme los materiales con más detalle. La caja asumió bien los materiales, como lo pueden ver. La esfera también. El cilindro no lo asumió bien. ¿Qué puede haber pasado? Pues que como no aplicamos unos mapas, perdón, como no aplicamos un modificador para mapear esos materiales en los objetos, entonces por eso pasan este tipo de cosas. Y eso pasa mucho cuando yo hago un elemento, cuando yo construyo un elemento, digamos, a partir de líneas y esto, entonces él muchas veces me va a quedar así, perdón, así. Por ejemplo, construyamos por acá uno a partir de líneas, a ver qué pasa. Entonces vengo acá y voy a hacer un rectángulo por acá. Listo. A ese rectángulo le voy a aplicar un modificador que se llama Strut y le voy a dar altura. Le voy a poner acá 3 metros. Listo. Y le voy a aplicar el material.
Voy a actualizar esta ventana porque no me está mostrando, entonces la voy a cerrar y vuelvo y le doy aquí clic. Entonces ya ahí me aparece. No sé por qué no la estaba mostrando. Entonces, miren, acabo de aplicarle ¿lo apliqué? Sí. Vamos a ver. Acabo de aplicarle el material a esta caja que hice a partir de líneas y la extruí y no me da el mismo acabado que esta. Esta me muestra el material, esta también, pero esta no. Pues, ¿qué puede estar pasando? Que como es una caja que se construyó de una manera diferente y no era la forma básica ya preexistente, pues prediseñada por el programa, entonces hay que mapearla. Entonces aquí es donde vamos a empezar a aplicar los mapas, perdón, el modificador o sí, los mapas de mapeo, podrían decir. El modificador de mapeo, perdón. Entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar? Vamos a empezar por este que fue el que presentó mayor problema, por este muro. Selecciono el elemento y vengo a la pestaña modificar y busco acá en la lista modif Lies, pero voy a correr esto un poquito para acá. Voy a disminuir esta un poquito porque siento que me está ocupando un poco de espacio. Vamos a ponerla por acá para que miremos cómo va a ir cambiando. Acá mientras tanto, porque no estoy modificando acá el material en las características, sino acá. Entonces, ¿cómo le voy a aplicar un modificador de mapeo a esto? Selecciono el elemento, vengo a la pestaña modificar y vengo a esta barra de modificadores. La despliego. Perdón, yo sí lo seleccioné. Allá, lo seleccioné. Vengo a la lista de modificadores y le voy a dar la letra U para que me lleve rápidamente a los que empiezan por U. Y voy a buscar uno que se llama WMAP, este. Le doy clic. Entonces, miren que aparece una línea acá y empieza a aparecer el material. Pasó de estar café y empieza ya a notarse el ladrillo, pero deforme. Resulta que aquí me apareció esta línea, pero si yo miro las características de ese WMAP, acá me dice parámetros, mapeo. Entonces me dice cómo quiere mapear usted el material en esa forma a la cual le acabamos de aplicar el modificador. De una forma, como si fuera una forma plana, pues en este momento está como si fuera una forma plana, pero mire lo que pasa. Arriba hay una intención de ladrillo que todavía tocaría cuadrarle la medida, pero por los lados se deforma totalmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a explorar las otras formas de mapeo. Está como si fuera un cilindro. Aparece ya por el lado, pero arriba y por los lados y por este costado aparece deforme. O como si fuera una esfera. Por arriba aparece raro. O como si fuera esto es como un envolvente. Raro. O como si fuera una caja. Eso es una caja. ¿Sí? Pues cuando yo le doy caja, él automáticamente entonces ya reconoce la forma y empieza a aplicar esa textura. Pero lo reduzco acá y aumento acá. No vayan a aumentar acá porque acá se les deforma. Aquí lo dejan así y hacen el zoom es acá en la pantalla. Entonces miren que con un mapeo de caja ya él asume mejor el material. Entonces resulta que por cualquier razón, voy a acercarlo acá un momento para que sean estos tres lados. Digamos que los ladrillos, no, ese no es el tamaño de los ladrillos, había que cambiar el tamaño. Resulta que me vengo aquí a las medidas de la imagen. Entonces, en este momento la imagen mide por todos por todos los lados 3.73, ¿sí? Entonces, si yo quiero modificar el tamaño de la imagen en cualquiera de los lados, yo tengo que empezar a jugar con ella acá. Entonces vamos a mirar, vamos a ponerle a todos una medida igual. Entonces, 3, 3 y 3. Listo.
Ya lo tengo todo en 3. Ahora va a ser más fácil después regresar a la misma medida para que miren. Entonces, tengo todos en 3, o sea, todos los ladrillos por todas las caras tienen la misma longitud. Cada uno de los ladrillos y la altura cada uno de los ladrillos. Pero yo puedo empezar a jugar con eso. Entonces yo, por ejemplo, en altura le puedo decir que tenga 10 metros. Entonces, la imagen, y no es que el ladrillo tenga 10 metros, es que el cubo del envolvente, o sea, el modificador, ya tiene 10 metros. O sea, en este costado, perdón, se perdió. En este costado, en este y en los dos de allá atrás, de altura tenemos 10 metros. O sea, ¿qué pasó con la imagen? Pues que los ladrillos en todas esas caras se volvieron más altos, como vemos acá, y entonces se ven más cortos. Mientras que en la cara superior y la inferior, como conserva las medidas de 3 por 3, entonces él sigue siendo igual, ¿sí? Entonces, si yo quiero que todos sean iguales, pues ¿qué tengo que hacer? Tengo que darle a todos la misma medida, acá. Entonces acá le pongo 3 para que vuelvan a ser todos iguales. Que si yo aquí lo quiero, no quiero de 3 sino que sea más largo, entonces que de 10 acá. Entonces, miren lo que pasa. Entonces ya el modificador no toma altura, sino que se vuelve más largo. O sea que alargué la imagen, la estiré. ¿Qué consecuencias trae eso? Que, vamos a mirar, los ladrillos tanto de la cara superior como la de las laterales se estiraron. La imagen se estiró, ¿sí? Porque la forcé. Mientras que la de acá, de esta cara pequeña, se conservó, ¿sí? Conservó la medida. ¿Por qué? Porque miren, esta cara conservó la medida de ladrillo porque ella sigue midiendo 3 por 3. Esta fue la que yo alargué. Acá le di 10. Entonces aquí la imagen se alargó. Si yo quiero que vuelva a ser igual, muy sencillo, pues pongo 3. Y lo mismo en el otro costado, en el otro sentido, perdón. Acá. Y ustedes me dirán, bueno, pero eso para qué sirve, se daña la imagen. Resulta que, que si yo, por ejemplo, en estos costados, en estos, necesito que la imagen sea más, que los ladrillos sean más largos, por cualquier razón, entonces yo ahí es donde le voy a aumentar, entonces le voy a poner, digamos, 5. Entonces, estos ladrillos de acá de esta cara se vuelven más largos con respecto a los otros, ¿sí? Entonces, así yo puedo empezar a modificar la textura por donde yo quiera. Entonces, como yo la alargué acá de 5, entonces los de esta cara y los de la cara de atrás se van a alargar.